Estoy deseando verlo. Es increíble. Llevo esperando mucho tiempo. Es que es algo casi insólito. Yo nunca he visto uno en persona. Vaya. Increíble. Es alucinante. Es raro, ¿verdad? ¿Hay objetos extraterrestres desestimados por los especialistas? Este objeto está datado hace 140 millones de años. ¿Tienen defectos nuestros procesos científicos? Los científicos son demasiado rápidos a la hora de poner un punto al final de una frase, y eso es un problema. ¿Nos veremos obligados a reescribir nuestros libros de historia? Los descubrimientos son innegables. No estamos solos. Grupos extraterrestres similares a los humanos nos visitan desde hace tiempo. Es fantástico. ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. Las guerras de la ciencia. Nueva York. Febrero de 2017. En la Universidad de Nueva York, Giorgio Tsoukalos se reúne con el coleccionista de arte Jared Collins, que está en posesión de un cráneo alargado de 2000 años de antigüedad. Oh, vaya. Es fantástico. El cráneo está increíblemente bien conservado, y Jared quiere analizarlo en la universidad para averiguar si presenta algún tipo de anormalidad que podría indicar que se trata de algo no humano. Ha quedado con Giorgio en el exterior del laboratorio de antropología para echar un primer vistazo al cráneo. ¿Cómo ha llegado esto a tu poder? Bueno, en realidad no es mío. Me lo han prestado. Un compañero y yo llamamos a un museo y les preguntamos si tenían algún cráneo alargado en su colección. Y nos contestaron que tenían solo uno, este. ¿Y te han contado algo sobre él? Pues en realidad... ¿Como su procedencia? Curiosamente, lleva guardado décadas. Nunca lo han analizado. Tenían muy poca información sobre él, pero están absolutamente seguros de que es de Paracas. O sea, que este cráneo lo encontraron en la región de Paracas, en Perú. Así es, pero nunca se le ha hecho ningún test moderno. Vaya, es maravilloso. Pues... vamos, ¿sí? Vale. El profesor de antropología de la Universidad de Nueva York, el Dr. Todd Disotel, ha accedido a realizar una evaluación forense del cráneo alargado. Había visto moldes, pero nunca uno en directo. Vale. Vaya. Es alucinante. No se me ocurre otro término. Me encanta que tu primera reacción sea decir que es alucinante, porque estoy de acuerdo. Míralo, es bastante raro. Veo que es un individuo relativamente joven. ¿Y cómo determinas eso, por ejemplo? Pues observando los dientes. Vemos que quedan algunos dientes deciduos o de leche. Todavía no tiene el tercer molar, algo que normalmente se ve sobre los 18 años o así. Así que yo diría que tiene entre 12 y 14 años. ¿En serio? Voy a ponerlo en la superficie estéril del banco. Vaya, pues es fascinante. Aparte de la forma. La sutura sagital parece completamente fusionada. Si es un adolescente de unos 12 años, ¿no es demasiado joven como para presentar una fusión? Sí, pero lo tengo en la mano, lo estoy viendo y está completamente borrada. La sutura sagital es la zona donde se unen los dos huesos parietales del cráneo. Aunque las marcas podrían ser tenues debido a que se fusionan con el tiempo, todos los cráneos humanos deben mostrar alguna prueba de esta característica. De modo que es curioso que este cráneo no la muestre. Como tampoco se ve en otros especímenes misteriosos que han sido recogidos y examinados por varios expertos. Uno de los grandes enigmas del planeta Tierra es que por todo el mundo encontramos esqueletos de personas que presentan estos cráneos alargados. Durante siglos, varias culturas nativas han conservado la práctica ritual de alargar artificialmente sus cráneos.
envolviendo con telas apretadas las cabezas de sus hijos durante la infancia. Sin embargo, estos cráneos siguen mostrando pruebas de suturas craneales. Solo podemos especular por qué esos pueblos ataban la cabeza para conseguir una elongación artificial. ¿Por qué hacían eso? ¿Deseaban tener esos cráneos alargados? Para ellos representaba la élite, los dioses, los gobernantes. Y debemos preguntarnos si había una raza aquí, en la Tierra, con esas cabezas alargadas, y si eran extraterrestres. Vale, vamos a extraer polvo de diente y hueso para obtener ADN. Estupendo. Bien. Para obtener el material genético necesario del espécimen, el Dr. Disotel tendrá que extraer un diente y perforarlo para extraer las muestras. El análisis del material determinará el sexo, la ascendencia tanto del padre como de la madre, y cualquier anomalía de ADN comparada con la base de datos genética humana actual. Así está bien. Ahora lo empaquetaremos y lo enviaremos, y en 4 o 6 semanas deberían tener el resultado. 4 a 6 semanas, vale. Muchísimas gracias, te agradezco mucho tu aportación. No hay de qué. Hasta la vista. Gracias. Durante centenares de años, los investigadores se han enfrentado a numerosas anomalías científicas. Pero la ciencia tradicional a menudo se muestra intolerante ante pruebas que no encajan perfectamente en sus estructuras aceptadas. Y a causa de estos prejuicios, ¿podríamos estar pasando por alto una verdad mayor sobre los orígenes de la humanidad? Yo creo que los científicos deben examinar estas cosas y en lugar de rechazarlas inmediatamente, ya de entrada, decirse, espera un segundo, puede que no seamos los primeros, puede que haya existido otra civilización, tal vez haya una conexión extraterrestre, porque claramente aquí tenemos un misterio y todo el mundo mira hacia otro lado. Glen Rose, Texas. Esta localidad sureña rural tiene una población de solo 2.500 personas, pero podría albergar uno de los objetos arqueológicos más increíbles que se han descubierto en la historia. En el Museo de Evidencias de la Creación se encuentra un martillo antiguo conocido como el Objeto de London, llamado así por la localidad del centro de Texas en la que se descubrió en 1936. El martillo se encontró en la formación de Travis y es una concreción de arenisca. Normalmente algo así necesita unos 140 millones de años para formarse. Eso significa que tendría 140 millones de años. Los científicos de la corriente oficial defienden que los primeros humanos modernos surgieron hace solo 200.000 años. Pero si así fuese, ¿cómo es posible que exista un objeto como este? El martillo fue analizado científicamente en la década de 1980 por 2 laboratorios independientes, la Fundación de la Ciencia de la Creación con sede en Australia y el laboratorio Battelle Memorial de Columbus, Ohio. Increíblemente, ambos laboratorios concluyeron que el martillo podría tener en efecto más de 100 millones de años. Una parte del mango está empezando a sufrir un proceso denominado carbonificación. Eso significa que hay material inorgánico y material orgánico que se convierte en carbón. Es algo que simplemente no puede ocurrir en el transcurso de 100 años. Como por ejemplo dice mucha gente, oh, no es más que un martillo que dejó ahí un buscador de oro a mediados del siglo XIX. Además de la carbonificación, el mango del martillo muestra señales de petrificación. Este proceso en que la madera orgánica es sustituida por cristales minerales precisa de millones de años. Los resultados del test concluyeron que el material de la cabeza del martillo estaba formado por un 96,6% de hierro, un 2,6% de cloro y menos de un 1% de azufre. Increíblemente, este material no contenía carbono, lo que indicaría una fabricación moderna. Cuando elaboramos acero para herramientas, una parte del proceso consiste en utilizar hornos de fundición para eliminar el carbono completamente.
pero siempre nos queda entre un 0,2 y un 2% de restos. Siempre encontramos una huella de carbono en nuestro acero, pero no encontramos ningún tipo de carbono en este material en concreto. Podría tener hasta 140 millones de años. Y obviamente, esa es una proposición increíble, si pensamos que la arqueología moderna sugiere que solo llevamos en el planeta unos 10.000 años, creando cosas con nuestras manos. De modo que este encaja en la categoría de objetos fuera de lugar, objetos que no deberían existir. Si el martillo de London tuviese realmente más de 100 millones de años como sugieren los datos, este descubrimiento tendría que cambiar completamente nuestra forma de entender el desarrollo humano en el planeta Tierra. Pero la teoría de los antiguos astronautas sugiere que hay otra reliquia mucho más importante del mundo antiguo, y que es mucho más antigua de lo que proponen los arqueólogos de la corriente oficial: la Gran Pirámide de Giza. Giza, Egipto. Aquí, en la orilla oeste del Nilo, se alza la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo: la Gran Pirámide. Según la historia aceptada, la Gran Pirámide se construyó sobre el año 2500 a.C., como tumba para el faraón Keops. Sin embargo, la datación de la pirámide y su asociación con Keops se basa enteramente en pruebas descubiertas en mayo de 1837 por el explorador británico Richard Howard Weiss. El coronel Weiss utilizó pólvora para abrirse paso por una serie de cámaras ocultas. Y en lo más alto de esas cámaras, presuntamente, encontró pintado sobre los bloques de piedra del techo el cartucho del rey Keops. De ese modo, los egiptólogos pudieron atribuir la Gran Pirámide a Keops y una fecha de construcción del año 2500 a.C., porque era entonces cuando creían que había reinado Keops. Dado que la piedra no puede datarse con carbono 14 y no se encontraron otras inscripciones en la pirámide salvo el monograma oficial del faraón, esta fecha no ha sido demasiado cuestionada. Sin embargo, las nuevas pruebas que se han encontrado en el diario personal del coronel Weiss han llevado a los investigadores a cuestionarse su descubrimiento. Algunos han sugerido incluso que podría haber falsificado él mismo el nombre de Keops. En el diario privado de Weiss, que tuve ocasión de ver hace un par de años, encontramos contradicciones en sus notas privadas. Estaba desesperado por encontrar un cartucho. En esa noche en concreto escribe que en la cámara no había nada parecido a jeroglíficos. Y después, en el libro que publica 3 años después, escribe: encontramos el cartucho. Tras la exposición de estas pruebas contradictorias, en 2014, 2 estudiantes de arqueología de la Universidad de Dresden se hicieron con una muestra de la pintura usada en las marcas del rey Keops y la llevaron a analizar a un laboratorio alemán. La muestra era demasiado pequeña para su datación por carbono 14, pero los técnicos detectaron algo sorprendente. El pigmento no estaba pintado sobre los bloques de piedra caliza originales, sino sobre una reparación posterior con yeso. Este hallazgo sugiere que el cartucho no era original de la construcción de la pirámide, sino que se añadió en una fecha muy posterior. El coronel Weiss había invertido casi $1.300.000 en su expedición para desvelar las verdades sobre la Gran Pirámide. Es posible que en su desesperación por encontrar algo, hiciese lo impensable y falsificase el nombre de Keops sobre el muro de la cámara y estableciese de ese modo una fecha imprecisa para la estructura. Es interesante, pero esta no es la única prueba que contradice la datación de la pirámide y de todo el complejo de Giza. Un texto del siglo VII a.C., conocido como la Estela del Inventario, desenterrado por los arqueólogos en 1858, detalla reparaciones realizadas por el faraón Keops, incluyendo obras en la Esfinge. La Estela del Inventario suscita la pregunta de cómo pudo reparar Keops la Esfinge, que supuestamente había sido erigida por su hijo. ¿Cómo pudo hacerlo?
Eso sugeriría que la propia esfinge ya era antigua en la época de Keops. ¿Podría ser errónea toda la datación del complejo de Giza? En 1992, el geólogo de la Universidad de Boston, Robert Schoch, causó revuelo entre los egiptólogos cuando sugirió que, basándose en la prueba de la erosión del agua en el recinto de la Esfinge, él dataría el yacimiento aproximadamente en el año 10.500 a.C. Inmediatamente, sin siquiera ver mis pruebas, dijeron que no era tan antigua. Yo hablaba de pruebas reales, de ciencia real, algo que ellos simplemente no querían oír, porque no encajaba en sus ideas preconcebidas. Al igual que la Esfinge, es posible que la Gran Pirámide sea también mucho más antigua de lo que los egiptólogos están dispuestos a admitir. Pero si así fuese, ¿quién la construyó? Según el escritor árabe Ibrahim al-Makrizi, la Gran Pirámide no fue construida por Keops. La Gran Pirámide fue construida mucho antes de la gran inundación, por un rey de nombre Saurid. Y después, los escritores árabes antiguos dicen claramente que Saurid es la misma figura a la que la sociedad hebrea llama Enoch. El arcángel Miguel ascendió a Enoch a los cielos. Allí los ángeles le hablaron de un cataclismo que se avecinaba. Y lo instruyeron para erigir la Gran Pirámide, como repositorio del conocimiento que no solo había aprendido en el cielo, sino también de todo el conocimiento terrenal. Tal vez estos eran otros seres mundanos descritos como ángeles. Tal vez todo lo que sabemos sobre egiptología es erróneo. Y tenemos que volver atrás y abrir nuestra imaginación a la posibilidad de que haya otra explicación, que implique la participación de extraterrestres en la creación de la Gran Pirámide. En noviembre de 2015, los investigadores de Giza escanearon la Gran Pirámide usando cámaras térmicas y encontraron dos zonas anómalas. Presentaron una solicitud ante el Departamento de Antigüedades para realizar una investigación más formal con la esperanza de localizar lo que creían que podrían ser cámaras ocultas. Mientras los científicos siguen descubriendo nuevos hallazgos en el yacimiento, ¿es posible que encuentren pruebas que respalden los relatos antiguos? Después de todo, esto ya ha ocurrido con anterioridad, cuando se desenterró una tierra otrora mítica. Hisarlik, Turquía, 1870. Esta pequeña localidad es el escenario de uno de los descubrimientos más sensacionales del siglo XIX, la legendaria ciudad de Troya. La ciudad fue el famoso campo de batalla de la Guerra de Troya, descrita en el relato épico griego clásico La Ilíada. Antes de su descubrimiento por el arqueólogo aficionado Heinrich Schliemann, Troya estaba considerado un lugar mítico. Heinrich Schliemann, un hombre de negocios y pionero alemán, leyó la Odisea y la Ilíada de Homero. Estaba convencido de que Troya se encontraba en algún lugar de Turquía, donde está situada dentro de la historia. Así que se marchó a Turquía y preguntó a los habitantes de la zona qué sabían sobre las leyendas. Y acabaron señalándole en la dirección de un enorme montículo. Así que excavó y encontró la mismísima ciudad perdida de Troya. Además de Troya, otras ciudades que previamente habían sido relegadas al reino de la mitología también han resultado ser reales. Mar Mediterráneo, 2000. Un grupo de buceadores que trabajaban en la costa egipcia cerca de Alejandría descubrieron las ruinas sumergidas de estatuas e incluso de templos enteros. Un ejemplo del hallazgo de algo que creíamos legendario fue el descubrimiento de Heracleión, Tonis, cerca de Alejandría. Habíamos leído sobre ella en la mitología y la historia griegas, pero no teníamos pruebas y entonces un día la descubrimos. En el siglo VII a.C., Tonis, o Heracleión, como era conocida por los griegos, aparecía citada en los mitos antiguos como un lugar de intercambio comercial importante de la región.
Durante mucho tiempo, Heracleión, en Egipto, apareció en muchas historias, pero no fue encontrada hasta el año 2000. En la India, en el año 2001, ocurrió algo similar. El Mahabharata habla de un tiempo en el que el señor Vishnu construyó una gran ciudad fortificada, Dvarka, pero se consideraba un lugar imaginario hasta que fue descubierto. Y antes de eso, en la primera mitad del siglo XX, hay otro ejemplo. En la Biblia, Josué luchó en la batalla de Jericó, pero no sabíamos que había existido un Jericó hasta que los arqueólogos lo descubrieron. Esto nos hace pensar que hay más información en los mitos de la que podríamos pensar. Pero de todos los lugares de la Tierra que se creían mitológicos, el que ha inspirado más fascinación y ha resultado ser el más esquivo, no es una ciudad, sino todo un continente, la Atlántida. Como la describe Platón en el siglo IV después de Cristo, la Atlántida era el hogar de una civilización muy avanzada que desapareció misteriosamente en el océano hace miles de años. Mientras que los teóricos de la corriente oficial siguen manteniendo que la Atlántida no es más que un mito imaginario, hay muchas voces que creen que el relato de Platón se basaba en un lugar real. Pero si se descubriese la Atlántida, como otros lugares considerados míticos antes que ella, ¿ofrecería alguna prueba del contacto extraterrestre con los humanos primitivos? Dunedin, Nueva Zelanda, febrero de 2017. Los científicos del Instituto Geológico más importante de Nueva Zelanda, el GNS Science, anuncian el descubrimiento de un continente perdido hundido en el océano hace millones de años. Llaman a esa masa terrestre Zelandia, puesto que se extiende directamente bajo Nueva Zelanda. Aunque está en casi su totalidad bajo el agua, encaja con la definición de continente, puesto que está formada por un trozo intacto de corteza que es nítidamente diferente del fondo del océano y está claramente separado de Australia. Fue un descubrimiento sorprendente porque se pensaba que el número de continentes de la Tierra básicamente estaba fijado. Ahora parece que podría haber habido otro continente, donde tal vez vivían seres humanos. Y si así fuese, sin duda podrían reescribirse un montón de libros de historia. ¿Podría ser este el continente perdido de la Atlántida? Los teóricos de los antiguos astronautas afirman que es una posibilidad evidente. Entre los científicos existe la tendencia a pensar que todo lo que tiene que ver con el pasado antiguo tiene que ser una historia falsa, inventada, un mito. Sin embargo, estos científicos tienen que ser conscientes de la realidad de que los descubrimientos arqueológicos están verificando que esas historias son dignas de crédito. Nueva York, febrero de 2017. Es maravilloso que podamos hacer esto. Giorgio Tsoukalos y Jared Collins prosiguen su investigación científica sobre un misterioso cráneo alargado que tiene 2000 años de antigüedad. Que hayamos podido hacer un tag, bueno, es casi inaudito. Vaya. Dado que un antropólogo, el Dr. Todd Disotell, descubrió que a este cráneo le faltaba la sutura sagital, presente en todos los cráneos humanos formados de manera natural, Giorgio y Jared lo han llevado al Departamento de Radiología de la Universidad de Nueva York. Allí se le realizará un TAC. Vamos a hacer ese TAC. Ese TAC debería revelar si al cráneo le falta realmente o no la sutura, o si es que simplemente no es visible a simple vista. Durante el procedimiento, se toman una serie de imágenes de rayos X computarizadas en 360 grados, que se superponen para formar una imagen en 3D. Si existe cualquier prueba mínima de la sutura desaparecida, se mostrará en el escáner. Es maravilloso. Asombroso. ¿A qué es increíble? Sí. Estas son imágenes de la superficie que nos permiten ver el cráneo. Para poder comparar, hemos puesto imágenes similares de un paciente real. Vale. Obviamente se ven los dientes, las órbitas donde se apoyarían los ojos y se ve su cráneo muy deformado. ¿Has encontrado alguna anomalía extraña, aparte de la forma, obviamente?
Bueno, digamos que tiene muchas cosas interesantes. Está la sutura sagital que recorre la parte superior del cráneo y que no veo en este. Está fusionada. Pero lo que me confunde es que se ven suturas en otras zonas. Y en la fusión de una sutura, si la observásemos más de cerca, ¿veríamos un remanente de esa sutura? Podemos verlo en estas imágenes. Así podrás ver que debería haber una sutura sagital ahí y no la vemos. Hay mucha distorsión, pero te la enseñaré. Este es el aspecto de una sutura en cualquier parte, así que hay suturas por todas partes. ¿Has visto muchos cráneos que no tuviesen suturas? Nunca había visto nada como este cráneo. Los teóricos de los antiguos astronautas señalan que la ciencia a menudo tiene dificultades con datos como las suturas sagitales desaparecidas, que no encajan en el paradigma aceptado. Y sugieren que hallazgos que desafían una explicación convencional a menudo se descartan en lugar de ser investigados. St. Catharines, Ontario, Canadá. Primavera de 1970. Los investigadores del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Brock reciben una muestra de madera que ha sido encontrada enterrada a 45 metros de profundidad en una isla de Nueva Escocia. Tras realizar las pruebas de datación con carbono al material, los científicos sitúan el objeto 3000 años en el futuro. Confundido, el equipo realiza de nuevo el test y obtiene el mismo resultado. Dado que es un trozo de material orgánico, podían datarlo. Pero las fechas que obtuvieron lo contradecían completamente todo, porque les daba una fecha de 3000 años en el futuro. Bueno, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es que las técnicas de datación modernas pueden producir resultados que son tan obviamente contradictorios? La idea básica que está detrás de la datación por radiocarbono es que el carbono radiactivo se degrada a un ritmo establecido y se puede usar para datar cuándo murieron diferentes animales y formas de vida y cuánto tiempo llevan muertos. Sin embargo, la ciencia tiene defectos bien conocidos. Los materiales inorgánicos como la piedra no pueden datarse por carbono, y la exposición a la radiactividad puede alterar las dataciones considerablemente. La datación puede aumentar considerablemente por la explosión de armas nucleares. También cambia si un volcán entra en erupción. Eso emite un montón de dióxido de carbono al aire, pero los científicos ansían certeza, como todos los seres humanos. Certeza y predictibilidad tienden a minimizar las alertas. Pero si las mediciones con carbono pueden desvirtuarse debido a la exposición a radiación, ¿significa eso que la datación puede ser imprecisa? Tal vez descubramos respuestas al someter el proceso a otro test más confuso si cabe. Irvine, California, abril de 2017. El teórico de los antiguos astronautas Giorgio Tsoukalos visita el laboratorio Keck de investigación del ciclo del carbono en la Universidad de California para contemplar en primera persona cómo la radiación puede alterar drásticamente los resultados de la datación por carbono. Doctor Southon, soy Giorgio, encantado de conocerlo. ¿Cómo está usted? Es un placer. Quiero aprender sobre la datación por carbono. Le mostraré cómo funciona esto. Muy bien. Sígame. El doctor John Southon utiliza un equipo de espectrometría de masas con aceleradores para datar con carbono una muestra de secuoya que estuvo expuesta a radiación durante las pruebas de las armas atómicas en la década de los 50. El proceso comienza con la esterilización de la astilla y su posterior exposición a varios procesos químicos para eliminar toda contaminación. El material se somete a un proceso de combustión y se reduce a grafito para una obtención de datos óptima. Finalmente, el grafito se envía a través de un espectrómetro de masa con acelerador para medir el índice de descomposición de radiocarbono y generar la edad del objeto. Acerque una silla. Bien. ¿Qué estamos viendo? Vale, este es nuestro resultado. Esta es la cantidad de radiocarbono que había en las muestras que analizamos de esa secuoya. ¿Vale? Y lo que resulta extraño de ellas es que la edad del radiocarbono es negativa, lo que significa que, al menos literalmente,
Esto es de 600 años en el futuro. No me diga, vale. Y la explicación tiene que ver con las armas nucleares que se probaron en la atmósfera en la década de 1950 y 1960. Esto es increíble. Según sus cálculos, cree que si un objeto está más cerca de una zona de pruebas atómicas, ¿un objeto así podría arrojar resultados descabellados? Si estuviese muy cerca, sí. Vale. Y nos ofrecería fechas que equivaldrían a decenas de miles de años en el futuro. Me parece increíblemente fascinante. Si un objeto cualquiera resulta expuesto a algún tipo de fenómeno termonuclear, eso cambia el resultado de la datación por carbono. Así que creo que ha llegado el momento de que revisemos nuestra historia antigua, porque ¿y si hubiese ocurrido algo similar en nuestro pasado? Los relatos de guerras antiguas en las que los dioses usan armas sofisticadas se encuentran en numerosos textos. Y los teóricos de los antiguos astronautas han argumentado desde hace mucho tiempo que estos relatos están respaldados por pruebas materiales que se pueden encontrar por todo el mundo. Un lugar curioso que parece indicar algún tipo de explosión atómica es la zona del suroeste de Egipto, en la frontera con Libia. Esa zona es arenosa, pero está plagada de pruebas de vitrificación. Eso es lo que ocurre cuando detonas una bomba atómica en una zona desértica. El desierto se convierte en cristal. Y también en Mohenjo-Daro, que se encuentra en la frontera de Pakistán y la India, hemos visto pegotes de cristal que se habían fundido y derretido. Y además se encontraron esqueletos radiactivos, de modo que las pruebas muestran que hubo algún tipo de detonación atómica o de guerra atómica en nuestra historia antigua. Se ha sugerido que podría haberse producido una detonación de armas nucleares en el pasado. Y si eso hubiese ocurrido, la datación por carbono debería tener en cuenta esa posibilidad. Y eso haría, por cierto, que todo pareciese más joven en la datación por carbono. Las fechas más antiguas que pueden medirse con la datación por carbono se remontan a hace solo 70.000 años, una mínima fracción de los 6.000 millones de años de historia que se calculan para la Tierra. Los científicos tienen que recurrir a los fósiles para rellenar los huecos. Pero eso también tiene sus limitaciones. Myanmar, sureste de Asia, 8 de diciembre de 2016. Los paleontólogos descubren un trozo de ámbar que contiene la cola perfectamente conservada de un dinosaurio, que los científicos de la corriente oficial creen que tiene 99 millones de años. El espécimen es sorprendente, puesto que revela que no todos los dinosaurios estaban cubiertos por escamas como han sido representados durante más de un siglo, sino que algunos tenían plumas. Pero ¿cómo pueden haberse equivocado tanto los arqueólogos? Una de las críticas al registro fósil son los vacíos que deja. Es decir, podemos ver la imagen que creemos que podía tener determinado animal hace 3 millones de años. Y después podemos ver cómo creemos que era hace 1 millón de años. Pero ¿qué ocurrió entre medias? Debido a esos vacíos de hasta 80 millones de años, el registro fósil está lamentablemente incompleto. Y el proceso para convertirse en fósil es extremadamente difícil. Los huesos de los vertebrados es muy difícil que se conviertan en fósiles. Somos un maravilloso picnic para un montón de criaturas diferentes. A no ser que caigamos en un baño de lodo lleno de agua o en el océano, si tus huesos quedan en cualquier otra parte, es seguro que nunca se convertirán en fósiles. Hay formas de vida que probablemente nunca se han fosilizado. Esto deja margen para que existan todo tipo de seres anómalos. Puede que todavía encontremos fósiles de gigantes de 3 metros e incluso de extraterrestres. Aunque la ciencia convencional sigue resistiéndose a la idea de que hayan existido seres extraterrestres o híbridos en el planeta,
Los teóricos de los antiguos astronautas creen que podríamos estar muy cerca de desvelar la prueba definitiva. Los Ángeles, California. Abril de 2017. Después de casi 2 meses, los resultados de los test de ADN realizados a un cráneo alargado de 2000 años, originario de Paracas, Perú, han llegado finalmente. Para analizar los resultados, Giorgio cuenta con la ayuda del Dr. Todd Disotel. Bueno, Todd, ¿tienes los resultados? Sí, y son muy interesantes. Giorgio se ha conectado online con el doctor en antropología Todd Disotel para recibir los resultados del test de ADN que se ha realizado a un cráneo alargado. Han creado un buen perfil de ADN a partir del ADN heredado por línea materna. Y este espécimen en particular no se encuentra en el Nuevo Mundo, no se encuentra entre los nativos americanos. Se halla normalmente entre los europeos y habitantes de Oriente Medio. De hecho, la coincidencia del 100% ha sido con un individuo escocés. Esto no tiene ningún sentido. ¿En serio? ¿En un cráneo sudamericano? Todo esto es muy raro. Eso podría significar que algunos habitantes de Europa pudieron haber llegado a Sudamérica unos 1500 años antes de lo que actualmente asumimos. Es fantástico. Desgraciadamente, el estado de la muestra no ha proporcionado ningún cromosoma Y. Pero eso no debe sorprendernos, porque hay aproximadamente entre 200 y 2000 veces más ADN materno en todas las células de nuestro cuerpo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué no hemos averiguado por ese motivo? Bueno, eso nos habría permitido determinar sin duda alguna el sexo y saber quién habría sido su padre. Algo muy informativo. Desgraciadamente no tenemos eso. Entiendo. ¿Y crees que podríamos afirmar, y solo estamos especulando, que tal vez no es necesariamente humano? ¿Cabe esa posibilidad? Bueno, es posible. Pero todavía no sabemos qué es, dado que no hemos obtenido un resultado definitivo. Y obviamente un científico siempre quiere hacer eso. Esto es extraordinario. Sí, deja abierta la posibilidad de que haya algo interesante. Así es. Pues yo creo que tenemos algo aquí que seguramente merece más investigación. Es digno de estudio, de abrir una nueva vía de investigación y nuevas hipótesis. Los resultados han confirmado que aquí hay un misterio. En primer lugar, no hemos podido determinar quién es el padre de esa cosa. Número 2, tiene ADN europeo. 2 cosas que no tienen sentido. Y le falta la sutura sagital. Así que yo creo que es un cráneo extraterrestre. ¿Es posible que las ideas preconcebidas sobre los orígenes de la humanidad hayan provocado que los científicos estén pasando por alto datos valiosos? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que la comunidad científica ha sido demasiado rápida a la hora de buscar respuestas, cuando debería estar haciendo más preguntas. La ciencia ha construido esta casa, el denominado modelo estándar, y desgraciadamente esta casa tiene agujeros enormes en las paredes, y hemos colgado cuadros para taparlos, y estamos intentando empapelarlas. Queremos certeza, queremos que todo encaje, aunque los nuevos conocimientos siempre cambian eso. El modelo de pensamiento entre los académicos modernos es que no pueden existir objetos fuera de nuestra línea de tiempo cronológica. Han decidido que es más fácil simplemente colocar las piezas que encajen y eliminar las que no. Los científicos son demasiado rápidos a la hora de poner un punto al final de una frase. Están ante un enorme rompecabezas y apenas tienen un puñado de piezas. Pero sacan conclusiones grandiosas sin analizar realmente todas las pruebas. Y eso es un problema a la hora de intentar reconstruir nuestra historia antigua.
Ciencia significa dejar que las pruebas guíen la investigación. Extraer conclusiones basándote en lo que encuentras y que esos hallazgos sean innegables. No estamos solos. Grupos extraterrestres similares a los humanos nos visitan desde hace tiempo. Estaremos entrando en una nueva era de ciencia, en la que nos veremos obligados a reescribir nuestros libros de historia. Tal vez por fin estemos cerca de encontrar las respuestas a las preguntas que la humanidad se ha hecho durante siglos. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y estamos solos en el universo?